Hola, Tuco. Hola Gio. Qué alegría verte. Y Mm, hola, Agustín Terré. Un placer poder compartir contigo. Eh, Estoy profundamente emocionada por abrir este espacio y hablar de este especial pre-forum, mhm, noveno Fórum Internacional de Biodanza Social y Clínica. No es por casualidad que se ha dado esta conspiración astral. El noveno fórum habla de ecología profunda y de cómo el pensamiento biocéntrico es la base de la ecología profunda, y tú con Nogales has desarrollado un trabajo de muchos años con la ciclicidad del ser, la ciclicidad de la conexión con las estaciones y con los ritmos de la vida, mhm, que nos pareció, aun cuando estaba un programa, no era una extensión, mhm, mhm, la mejor posibilidad de prepararnos para un foro y entrenar nuestra conexión con esta dimensión tan instintiva que es ser cíclico. Luego, eh, la gran buena noticia es que después de mucho tiempo de trabajo con este programa, la extensión ha sido autorizada y ahora por primera vez ha sido impartida en el noveno fórum. Así mhm. que se suman cosas felices, momentos felices a momentos felices. Y yo, Tuco, te agradezco muchísimo por todo el apoyo también. Recuerdo que Tuco ha sido presente a muchísimos foros y reconoce y conoce el alma del Fórum Internacional de Biodanza Social y Clínica, que es algo de muy especial adentro del movimiento de biodanza. Y esta tarde, que es de media hora, es para presentar el preforum y para presentar esta posibilidad espectacular de formar parte del grupo de biodanza y las cuatro estaciones primavera-verano. Así que mi querido hermano, amigo y maestro, Tuco Nogales, gracias por estar. Muchas gracias, Giovanna Benatti, mi querida amiga, eres familia del alma. Y muchas gracias por esta invitación para estar aquí y por la invitación previa que hemos tenido ya hace, hace unos meses, cuando empezamos a soñar con esta posibilidad de hacer el preforum de biodanza social y clínica con este evento, que es algo, bueno, novedoso, ¿no? Novedoso por un lado, porque, bueno, Biodanza y las cuatro estaciones fue un trabajo experimental que estuve haciendo durante 23 años, casi podemos decirlo así, porque empecé en el año 2000, en el año 2000 empecé, y todo vino porque sentí de repente una revelación que me decía, Tuco, tienes que trabajar con las estaciones, ¿no? Y ahí en esa revelación yo dije, bueno, trabajar con las estaciones, pero ¿cómo, no? Y entonces yo acababa de terminar la formación en biodanza y me di cuenta de que tenía la herramienta fantástica, tenía la herramienta maravillosa, ¿no? Dije, bueno, pues vamos a hacerlo con biodanza, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a hacer unos talleres del otoño, del invierno, un poco a veces en ese ensayo, error, ¿no? Donde vamos viendo las cosas que son adecuadas, ¿no? Buscando la organicidad, buscando que tenga una coherencia con los principios y con los paradigmas de la biodanza, como son el principio biocéntrico, el inconsciente vital, incluso colocarlo de alguna manera en el modelo teórico, ¿no? Y así es como a lo largo de muchos años estuvimos trabajando con este proyecto, eh, que pasaron
bueno, hace poco estuve recontando un poco la cantidad de personas que podían haber pasado por ahí y más de 2.000 personas a lo largo de 22 años en talleres, claro, un taller en cada estación durante 23 años, con una media de 25 o 30 personas, pues salen eso, salen 2.000 personas, ¿no? Y entonces esto fue porque me di cuenta de que habíamos perdido en nuestro cotidiano, habíamos perdido nuestro ser cíclico, ¿no? En todos los sentidos, desde los pequeños ciclos de la vida hasta los grandes ciclos de la vida, ¿no? Como la vida misma, ¿no? Y el hecho de que habíamos perdido nuestro ser cíclico nos hacía muchas veces, por un lado, tener disociaciones, por otro lado, llegar a tener desintegraciones de nuestro ser y finalmente muchas veces incluso llegar a enfermar, ¿no? Enfermar porque no estoy de acuerdo a mi cuerpo, lo que mi cuerpo está pidiendo de acuerdo a lo que acontece en la naturaleza, ¿no? Entonces, al principio fue más una experimentación, pero después fue un estudio muy bien elaborado, ¿no? Primero recogiendo todos los ejercicios de biodanza que podían incluirse en cada una de las estaciones. Y luego también creando algunos ejercicios nuevos, porque había ejercicios que no estaban contemplados y que se necesitaban, ¿no? Y bueno, pues hace no más de un mes, después de también de unos años de estar pidiéndolo, hace no más de un mes me llegó la certificación de que Biodanza y las cuatro estaciones finalmente ha sido reconocida por la IBF Federation como una extensión oficial. Entonces, tenemos el gusto de, en este pre-fórum del Fórum de Biodanza Social y Clínica, tenemos el gusto de presentar, casi como primicia, porque voy a hacer una formación también en Francia, pero aquí será una primicia mundial e internacional, porque van a venir gente de muchos lugares, ¿no? Además, creo ya, Giovanna, creo que ya tenemos un grupo, ¿no es cierto? Sí, sí, ya está un grupo formado, un grupo esperándote, Tuco. Mm, qué bueno. Entonces, para las personas que se quieran animar a, una vez que ya vas a venir al fórum, porque vas a venir al fórum, ¿verdad? Animarte a que vengas al pre-fórum, ¿no? Porque será el primero de dos módulos. Esta formación de biodanza de las cuatro estaciones la vamos a hacer en dos módulos. Uno, acogiendo las estaciones que están más cercanas en esta época del año, que son la primavera y el verano, y después otro ya más a lo mejor en noviembre, diciembre, por ahí, donde se hará el otoño y el invierno, ¿no? Siempre buscando una organicidad. Por eso ahora hacemos primavera y verano, porque en otoño, perdón, en mayo estaremos en primavera y estaremos muy cerca del verano. No tendría sentido ninguno danzar el otoño ni danzar el invierno, ¿no? Entonces, bueno, esta extensión tiene una metodología que la tengo aquí en mis manos y principalmente habla de los ciclos de la vida, de los ciclos de la vida y los ciclos de la naturaleza, ¿no? Y habla de ese ser cíclico, ¿no? Y después, por otro lado, habla de qué es lo que cada estación puede aportar a nuestras vidas, ¿no? Más allá de lo que conocemos o de lo que entendemos como obvio, ¿no? La primavera, el florecimiento, el verano, el calor, el otoño, las hojas que se caen, el invierno, el frío, la nieve. Más allá de esas cosas que son como obvias, ¿no? Es qué puede aportar a mi vida cada estación y la danza de cada estación. ¿Mm? Yo tengo
muchos relatos de vivencias de personas que han participado en las estaciones y muchas de ellas han llegado a decir, mi vida antes de danzar las estaciones y después de danzar las estaciones. Mucha gente incluso ha llegado a decir, a mí el invierno antes no me gustaba y desde que lo dancé, para mí el invierno es mi estación preferida, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que cuando uno entra realmente en esa conexión de lo que las estaciones significan, entonces, digamos como que tienes otra concepción de la vida y tienes otra concepción de las estaciones también. Mm. No sé si me quieres preguntar algo, que te veo ahí como muy entusiasmada. A mí me parece una gran oportunidad, Mm, sí. Porque nos lleva a la sencillez de lo, y a lo inmenso de lo que somos. ujú, Y ujú, el hecho que ya tantas personas hayan sentido este llamado ujú, me hace muy feliz. ujú. Sí, Eh, porque yo, por ejemplo, ahora con la llegada de la última estación, que acaba de llegar aquí en el hemisferio norte, acaba de llegar la primavera, siempre, por supuesto, en el hemisferio sur, siempre tenemos la estación contraria, evidentemente. Ahora que acaba de llegar la primavera, veo por ahí, por las redes, mogollón de carteles, talleres, danzar la primavera, no sé qué, tal, 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 ¿no? Y esto yo antes no lo veía, ¿no? Entonces a mí, por un lado, me da mucha alegría de que la gente, independientemente de que no hayan hecho todavía esta extensión, ¿no? Pero que de que la gente esté conectando con las estaciones, ¿no? Ojo, cuidado porque hay veces que, a veces veo una tendencia a danzar las estaciones bonitas, ¿no? Ay, la primavera, el verano, y el otoño y el invierno no lo veo, que la gente lo dance, ¿no? Como que tiene, sobre todo el invierno es el que menos que la gente lo dance, ¿no? Y son absolutamente necesarias todas, ¿no? Como el yin y el yang, como los cuatro elementos, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, me da una alegría muy grande de ver ese despliegue de que, wow, por fin la gente se ha dado cuenta de que hay que danzar las estaciones. Y por otro lado, lo que deseo es que puedan tener, más allá de su sabiduría y de sus intuiciones, que seguramente la mayor parte de las veces estén acertadas, ¿no? Pero más allá de eso, que puedan tener una metodología con la que trabajar biodanza y las cuatro estaciones, para poder hacer clases regulares especiales, para poder hacer intensivos de un día, para poder hacer intensivos de fines de semana, vacaciones, etcétera, 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 ¿no? A través de una metodología, ¿no? Y una metodología que ha sido trabajada durante muchos años, que está basada en el principio biocéntrico, que está basada en el inconsciente vital, que está enfocada en el modelo teórico de la biodanza y que tiene unas danzas muy específicas para cada una de las estaciones, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que mucha gente, facilitadores y facilitadoras de biodanza, ahora de Italia, también de Francia y luego ya de España y del resto del mundo, porque tengo pensado ir a América también, hagan esta extensión para poder danzar las estaciones desde una metodología con más. Muchísimas gracias, Tuco. Pues las gracias son para ti y para el fórum y para esta invitación, porque yo estoy felicísimo de ir a Casa Felice, que es una maravilla, y felicísimo de volver al fórum, que yo siempre digo, para quien no haya ido nunca al fórum de Vicenza, tiene que hacer una vez en la vida, por lo menos. Es como quien va a la Meca una vez en la vida o quien va a Machu Picchu. O sea, al Fórum de Biodanza Social y Clínica hay que ir al menos una vez en la vida. Y yo estoy feliz de haber estado
no sé, si estamos en el noveno, pues yo creo que estaba en 6, me parece. Claro, sí, sí. Yo me acuerdo de ti desde siempre, Tuco. Los dos primeros creo que no, pero luego ya a partir del tercero o cuarto ya estaba yo ahí. Sí, y es una maravilla. Y también un fórum de biodanza social y clínica donde te mezclas con personas que son usuarios de salud mental y usuarios de biodanza social y clínica. Es una maravilla danzar con ellos. Allá estaremos, Tuco. Allá está. A mí me toca mucho, muchísimo Mm. el tema de mm, ser uno con la naturaleza, Ujú, ujú, ¿no? Un acto de sanación, ujú, y en ese sentido tu propuesta me parece un mensaje muy poderoso, mm, Noveno Forum, un mm. mensaje de ser entero, integrado. Em, Hemos hablado mucho de ecología profunda, Mm, y se va a hablar mucho de ecología profunda en ese foro, ujú, pero como nosotros vivimos desde el instinto, hoy estuvimos hablando con Agustín si existe o no el instinto, con toda esta cultura por encima, ujú, ujú, por ejemplo, y de cómo podemos conectar con el instinto. ujú, Yo espero que ese foro sea como un espacio para sentir esa posibilidad y de volver a poner después de ese foro una semilla cada uno en su lugar, ujú, eh, por un mundo más instintivo y más conectado con la ciclicidad de la vida. ujú, Enhorabuena, enhorabuena, porque yo sé, y porque lo hemos hablado, somos amigos, ujú, sé lo tanto que tú has trabajado por este programa. Ahora es una extensión ujú, y la riqueza y la plenitud del material y de las informaciones que lleva adentro. ujú, Lo que me encantaría ahora, aprovechando que veo amigos y amigas, ujú. estar en el preforum. Ana María Scano di Roma, amore, una sorella, y también Ciao, ciao a tutti, ciao Giuseppe Tuco. Giuseppe Ciao, Anna Annalisa che Maria. stanno nel forum. Anna Maria, eh, sì, è un piacere vederti finalmente, ce l'abbiamo fatta. Anche se è caduta la linea poco fa, per cui ho dovuto riconnettermi di nuovo e non so, speriamo che non cada. Io volevo ringraziare innanzitutto Giovanna per questa favolosa organizzazione del forum, che è un evento importante e che richiama sicuramente moltissime persone interessate alla biodanza sociale, ma anche questo evento importante di partecipare ad una estensione appena varata, appena battezzata dall'IBF, anche se tu collabora con l'estensione da tanti anni, Mm, abbiamo un'ufficialità che permetterà anche a noi facilitatori poi di portarla. E io ne sono molto felice perché ho seguito Tuco quando la proponeva nelle varie fasi precedenti, negli anni precedenti, proponeva stage o seminari, mhm, però non sono mai riuscita ad arrivare in Spagna e mm, quindi sono felice che invece approda in Italia e quindi si avvicina a noi in modo da farla anche partecipe con la nostra attività. mhm. Io credo moltissimo nella ciclicità della vita collegata alle stagioni, ma non solo alle stagioni, anche ai periodi della nostra vita che sono comunque collegati alle stagioni. Quindi Parleremo di questo anche. l'infanzia, la fanciullezza, Tutto, l'adolescenza, la maturità e bla 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 bla. Mm? tutto. E quindi sono molto interessata a tutto questo. Grazie, grazie Tuco. Muchas gracias. Grazie mille. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Mm. Saluto tutti, ci troveremo nelle danze insieme, quindi sono molto felice di potervi riabbracciare dal vivo
a Vicenza. E grazie Giovanna. Grazie Anna Maria, grazie, grazie. Grazie mille. Bene, no, non so se Giuseppe e Annalisa volete dire qualcosa, sono in collegamento sempre da Casa Felice. Non so se si sente l'audio. Sì, Sì, Si sente? sì. sì. Bene, allora... non vedo l'ora di esserci. Non vedo l'ora di esserci al forum e anche al pre-forum. Devo attingere, devo imparare io da Tuco e da tutti gli altri. Ok. E poi c'è con noi Laura Ferretti, che non essendo una facilitatrice, però ha sentito lo stimolo, questa grande voglia, desiderio di conoscere il tuo lavoro, Tuco. Lei è una Mhm. biodanzante da anni, però magari vuole dire lei qualcosa, non lo so. Bravissimo. Anna Maria, la vediamo però, vediamo Sì, l'immagine. però non c'è voce, non lo so, forse No. non ha la Le ho connessione. chiesto di attivare l'audio, ma forse non ha. Anche Pina Pasetti. Sentite? Ah, sì! Mi sentite? Laura? Ci Eccola. sono. Sì, Sono sì. appena rientrata Ah, dall'ufficio e quindi sto preparandomi per riuscire. Grazie a tutti quanti, grazie a Gio, grazie a Tuco, a questa conoscenza così sul web, su Zoom, questa Zoom conoscenza, va? Ci Grazie. vedremo sicuramente a Vicenza a maggio e vi potrò abbracciare tutti quanti. Grazie ancora. Grazie. Ciao Laura, grazie. Ciao bella, ciao. ciao Benissimo. Laura, Ci vediamo. ci vediamo, sì. Um, Pina Pasetti scrive che ha una connessione bassa, ok, va bene, chiudiamo la chat e non so, vorrei approfittare un po' per chiudere, per onorare un po' il perimetro di questo progetto. ¿Cómo? ¿Español, por favor? Ay, sí, me encantaría aprovechar de los últimos minutos para cerrar y Ujú, para honrar el enfoque del proyecto. ujú. Sigo hablando en español, sí. Sí, ok. No, nada más. Principalmente es una invitación para las personas que deseen venir que ya vengan al foro y que quieran estar en el pre-forum, para sentir principalmente las estaciones en tu cuerpo, ¿no? Yo siempre digo de es incorporar las estaciones, ¿no? Porque muchas veces vamos como enfadadas, ¿no? Yo a veces escucho, ay, tengo alergia a la primavera. Digo, ¿cómo puede tener alergia a la primavera, Mm. no? Y entonces es algo, o no, no me gusta el otoño, me pone melancólico, me pone triste, ¿no? No, el invierno es muy tal, ¿no? Verano, ah, qué calor, ¿no? Entonces es un cambio de paradigma de, en lugar de quejarnos de esas cosas que no nos gustan de las estaciones, ¿no? ¿Qué puedo hacer para integrar las estaciones en mi vida? Y para vivir incluso de acuerdo a ellas, ¿no? Yo hay muchas veces que dejo cosas por atender a mi cuerpo, ¿no? Y en invierno mi cuerpo me pide parar y sofá y películas y mantitas y no todo el tiempo, ¿no? Pero, ¿no? Y ahora en la primavera hay que salir, hay que despertar, ¿no? ¿no? Entonces, vivir de acuerdo a lo que las estaciones nos dicen. Este trabajo está inspirado absolutamente en la naturaleza. ¿Mm? Y hay una frase que yo digo muchas veces que con esta a lo mejor yo creo que podemos terminar, que es, cuando no sé cómo es una cosa, pregunto.
y en la naturaleza como es. Y entonces la mayor parte de las veces encuentro la respuesta, ¿no? Y entonces encontrar respuestas en la naturaleza y no tanto a veces en los libros o no, encontrar respuestas en la naturaleza, ¿no? Y ese ha sido mi gran trabajo de campo para elaborar este proyecto y esta extensión. Así es que, queridos amigos y amigas, facilitadores y facilitadoras de biodanza de Italia y del mundo, quedan invitados al fórum y al pre-fórum de biodanza social y clínica con biodanza y las 4 estaciones. Muchas gracias. Grazie. Gracias, Tuco. Allá Grazie. estaremos muy felices en el Preforum y en Mm. el 9º Fórum Internacional de Biodanza Social y Clínica. Es toda una oportunidad. Me siento bendecida y afortunada y seguimos juntos y juntas. Gracias, Tuco. Y Bravísimo. gracias, queridas amigas y amigos, Grazie mille. Grazie. Grazie a te. haber estado juntos. Gracias, Agustín. Gracias, bonita. Muchas gracias. Nos vemos en el fórum y en el pre-fórum. Nos vemos pronto. Ciao. Ci vediamo. Ciao. Ciao. Ci vediamo presto. Grazie, ciao, Ciao. ciao. Ci vediamo. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Grazie.